Sí, bienvenidos todo el mundo a este caluroso día, pero el calentamiento global no existe. Soy Diego, soy escritor. Bienvenidos a Crónicas de un Debra Enunciado. Este stream, podcast, no sé qué es, honestamente, en donde hablo de literatura, de estructuras narrativas, de narrativas, que te tengo que quitar esto, de narrativa, sí, de storytelling en general, tropos, técnicas, alusiones. Bueno, no. Alusiones es la palabra. Hablo de muchas cosas que tienen que ver en cómo se construye una historia. Somos enemigos del analfabetismo mediático y literario. Y pues debrayamos mucho y muy divertido. Hoy, como dije, el stream pasado, pero no tenía que checar algo, voy a hablar de Final Fantasy VII Rebirth y de X-Men 97, que en uno ustedes podrán pensar que tienen en común. Ahorita llego con eso. Antes de eso quiero hablar en general un poco qué es qué es un remake, cómo se está utilizando la palabra en Final Fantasy VII y qué es una secuela. Vamos a utilizar ejemplos tanto de Final Fantasy como en X-Men de cómo están bien hechos y cómo están mal hechos, en qué funcionan y en qué no. Y sí, de eso se va a tratar el stream, así que iniciemos. Primero, lo más fácil de explicar, ¿qué es una secuela? Una secuela es la historia que procede a otra. Es decir, la siguiente parte de una aventura, la siguiente historia en la que los personajes existen o cohabitan. Una buena secuela evoluciona, elabora y construye a partir de lo que hizo la anterior, no subtrae. Un ejemplo de una buena secuela es obviamente el Imperio Contraataca, porque nos construye sobre lo que ya nos presentaron en Una Nueva Esperanza, nos revela nuevas cosas que cambian al mundo, que lo enriquecen y que lo complejizan. También otra buena es Kung Fu Panda 2, en donde pues lo que se enseña o lo que Po el panda aprende es distinto a lo que aprendió en la primera, es otro tipo de viajes, otro tipo de aprendizaje, y las relaciones evolucionan, no se quedan en lo que eran en la primera y se repiten, sino lo que era en cómo termina se utiliza para base para seguir narrando. Una mala secuela subtrae, quita. Por ejemplo, una terrible mala secuela es Titanes del Pacífico 2, Pacific Rim 2, porque desarrollos de personaje no tienen sentido, nos quitan a un protagonista sin explicarnos, el arco de personaje de los dos protagonistas es básicamente el mismo, solo que en colores distintos, y los alienígenas no... Lo que más interesante pudieron haber hecho se descarta a la mitad y se repite lo mismo. Es una terrible secuela. Un remake es originalmente, antes de hablar de Final Fantasy VII, un remake es cuando rehaces algo, remake, rehacer. Es decir, agarras una historia que ya está, que ya se completó, que ya tuvo su ciclo, y la vuelves a hacer desde cero para un público moderno. Usualmente los remakes se utilizan para películas, es decir, o para medios más audiovisuales, porque es la modernización del medio, es nuevas tecnologías, nuevos actores, nuevos efectos, nuevas sensibilidades. Entonces se rehace lo que ya existió para que funcione en épocas modernas. El remake es también un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque tienes el riesgo de que la obra que estás rehaciendo haya sido muy de la época y que traducirla o rehacerla ya no funcione porque solo funcionó por esos momentos, por el momento exacto en el que salió, por ejemplo, La Matrix. No se puede rehacer una película como La Matrix. O porque el mundo después de esa novela ya no es el mismo, ya no acepta ese tipo de historias, o ese tipo de historias ya no... ¿Cómo decirlo? Se pierde lo atemporal de la historia si se intenta rehacer. Un remake inteligente o el bueno, es el que, por ejemplo, la nueva del Hombre Invisible, que en lugar de ser un experimento que lo hace invisible y se vuelve loco,
el tipo ya era un psicópata, ya era un sociópata y utiliza un traje que por medio de fotografías, tecnología que no existe, él se vuelve invisible y los problemas, la sociopatía, el acoso, la violencia, ya los tenía. No es producto de que ahora ya no lo ven. Entonces, es una modernización inteligente de algo que ya ha habido. Es un buen remake. Un mal remake es el de La Momia del 2017, creo, con Tom Cruise. ¿Por qué? Porque es un remake de un original, en donde la original y el remake fueron películas tan importantes de su época, tan de su época, que a la hora de hacer un remake no se fue, no intentaron hacerlo de manera inteligente. Es decir, la película original de La Momia es una película de horror. La película de los 90 es una mezcla entre horror, romance y comedia, muy de la época. La del 2017 es un thriller barato que estaba más preocupado por copiar el éxito de Marvel, del MCU, que contar su propia historia. Así que, mal remake. Ahora sí, ya que estamos en el mismo terreno, en el mismo territorio de qué es un remake y qué es una secuela, hablemos. Primero voy a hablar de la más sencilla y la mejor, que es X-Men 97. X-Men 97 es una secuela de la serie del 92 de X-Men. Si son millennials y escuchan el tiririririri, tiririririri, ese tonadita viene de esa serie. Es una serie que nos marcó a todos. Es la serie por la cual la película de los X-Men pues sentimos que no envejecieron muy bien. Y es una gran serie. Fuera de todo es una excelente serie porque está adaptando arcos muy importantes de los X-Men. Tengo que investigar algo antes. X-Men 97. Una serie que salió de... Tengo que hacer las cuentas, no soy bueno. 10... Que salió 32 años después de la última temporada de X-Men 92. X-Men 92, una serie en donde el lenguaje, donde lo visual era tan noventas que, pues, de ciertas maneras es increíblemente icónico. Y marcaron mucho cómo eran los personajes. Y al mismo tiempo le hicieron mucho daño al personaje, sobre todo a Jean Grey, que le hicieron inútil. X-Men 97 salió 32 años después. Y fue marketeada como la continuación, como una secuela. Es decir, la siguiente temporada de la serie. Nueva animación moderna que se remontaba a la animación de los 90, ese tipo de animación un poco más robótica a la que las series actuales están acostumbradas. La modernización del soundtrack. Algunos del cast original regresaron, otros no pudieron. Y, ok, es una secuela. ¿Qué va a ser? ¿Por qué es tan buena secuela y por qué es tan buen remake en asterisco? Porque agarraron todo lo que funcionaba de la serie de los X-Men, que es decir, cada capítulo te presenta mucho, te cuenta mucho, te mantiene atrapado constantemente en lo que está pasando. B, es una serie de ensamble, es decir, no hay un personaje principal. Sí hay un personaje central en la narrativa, que es el que empuja la narrativa, pero todos los personajes son igual de importantes. No puedes quitar a uno de los miembros principales del equipo, que son Cíclope, o bueno, que son los que aparecen en el título de la serie, en los créditos iniciales, y la serie, si los quitas, la serie deja de funcionar. Por eso digo que aunque hay un personaje central, en sí no hay un personaje protagónico. Cosa que no sucedió en el 92, eventualmente por mucho tiempo Wolverine se volvió el principal. En la serie actual, en la de X-Men 97, el personaje central es de muchas maneras Magneto, pero los protagonistas son Jean Grey, Cíclope, Cable, Wolverine, Rogue, Gambito, Nightcrawler, hasta un menor grado Jubileo y Sunspot. Así que, y Morph un poco también,
Todos son los principales, hasta inclusive el propio Xavier. Pero ahora, ¿de qué va? Todo inicia en que, si no me acuerdo, en que el Profesor X al final del 92 da su vida por el equipo y desaparece. En la del 97 nos enteramos o inicia con el ataque en el que Xavier da su vida. Honestamente, como es una secuela, no me acuerdo bien si eso solo es un recap del primer capítulo o si es lo original. Hay una forma muy fácil de arreglarlo, de corroborarlo. Ya tengo pegadito. Sí, no, ok, me estaba confundiendo. No, lo que pasa es que el profesor Xavier, alguien llamado Guyrich intentó asesinarlo y esto llevó a que él se fuera con el Imperio Shi'ar, que están muy relacionados con el Fénix, fingiendo su muerte. Él fingió su muerte para que Magneto tomara el control de los X-Men y le diera un nuevo chance a la humanidad. El primer capítulo inicia con el juicio de Magneto, que por parte de Xavier él está recibiendo un juicio, y donde son atacados por un fanático extremista que básicamente es una alegoría a los blancos supremacistas actuales en Estados Unidos, que básicamente dicen, no, las personas normales también tenemos días malos y no nos ven quejándose, cuando, no, mijo, los mutantes han sido perseguidos, han sido atacados, han intentado ser exterminados, han sido llevados a holocausto tras holocausto. Tú solo eres víctima del capitalismo y aunque sí es muy feo, o sea, estás culpando a las personas incorrectas. Idiota. En fin, así inicia la serie, con el juicio del Magneto para que Genosha, la nación mutante, pueda ser reconocida como una nación soberana y que su líder no es un terrorista ante las Naciones Unidas. En el primer capítulo, Storm pierde sus poderes por un ataque. Magneto muestra lo fácil que sería destruirlos a todos, pero posiblemente de las mejores frases en la serie es: estoy intentando cambiar, no me hagan decepcionarlos. Y así iniciamos con unos nuevos X-Men, con esta nueva dinámica de poder en donde los X-Men no están muy felices de que Magneto sea el líder. Hay ciertos rencores hacia la figura de Charles, pero Charles está muerto, así que hay que honrar lo que está diciendo. Magneto lo está intentando. Por el otro lado, Scott y la que creemos en ese momento es Jean, están esperando a un niño. Y la historia se empieza a complejizar. En un capítulo suceden varias cosas, como dije. En X-Men 97, que sucede 5 años después del fin de la serie en la que nos quedamos, o sea, al finales de los 90, en lugar de inicios de los 90, entendió lo que hizo a la primera serie tan buena, es decir, adaptó para los 90 arcos importantes de los X-Men. La primera serie adaptó Días del Futuro Pasado, Arma X, básicamente Dios ama, el hombre mata. Estas 4 grandes historias de Chris Claremont. En la nueva iniciaron con una historia muy personal de Ororo, de que es cuando ella pierde sus poderes y los redescubre con una aventura muy personal, es quién es Tormenta, y empiezan a adaptar el arco de Madeleine Pryor y de Mr. Siniestro. Es decir, resulta que la Jean Grey a la que nos presentaron en el primer capítulo no es la Jean Grey original. Es un clon hecho por el villano, el Doctor Siniestro, que es una persona genéticamente brillante pero malvada que roba ADN mutante para seguir joven a partir de la época, no me acuerdo que victoriana, si no mal me acuerdo, o barroca. No me acuerdo la edad de Nathaniel Essex. Este clon tenía todas las memorias de Jean en la serie, no voy a hablar de los cómics. Todas las memorias de Jean, básicamente, genéticamente, ontológica, epistemológica, ella era Jean Grey. Y nadie se dio cuenta, aún el vínculo psíquico que Jean y Scott tenían, Madeleine y Scott, o sea, Cíclope, lo tenían. Así que llega Jean, se pone esa relación en peligro, la clon intenta descubrir quién es, pero la clon tiene un hijo. Este hijo se llama Nathaniel Summers, que para los fans del cómic sabemos que es Cable,
un personaje que viaja del futuro al pasado para siempre estar deteniendo holocaustos mutantes de humanos constantemente, y siempre es uno nuevo. Y aquí nos están vislumbrando qué es lo que nos van a adaptar. Ya no va a ser una serie 100% para niños. La serie de los X-Men originales era para niños. A Wolverine no lo permitían destazar, ni destrozar, ni atacar, ni destruir cosas, porque era para niños. En los primeros 2 capítulos, que es Madeline Pryor y el juicio de Magneto, me están diciendo que sí vamos a conservar los temas políticos de la primera serie, pero lo vamos a modernizar. Es decir, vamos a hablar de cómo los puntos de vista de Magneto y de Xavier se reflejan hoy en día. Vamos a tocar temas maduros sin ser violentos, pero sí pesados, como qué pasa si la mujer con la que yo he estado teniendo un hijo resulta ser un clon de la mujer que yo amaba y ni siquiera el clon lo sabía. Cuestiones de identidad, cuestiones de familia, de abandono, cuestiones muy pesadas. Y esto se va a ir permeando en toda la serie. El personaje nuevo, Sunspot, es un niño brasileño rico cuya mamá, cuando se entera que es un mutante, lo vende a los centinelas más adelante en la serie. Y eso no es todo. ¿Por qué? Porque hay los 3 actos que adaptan esta serie. Es la historia de Bastion, que es un centinela humano orgánico, es decir, es el centinela supremo, que, en, que viaja en el tiempo. No me acuerdo si Bastion también viaja en el tiempo, según yo no, o según yo sí, no me acuerdo en el cómic original, pero en la serie llega un momento en donde él ha cambiado, ha secuestrado humanos y los ha vuelto estos nuevos centinelas, que son centinelas humanoides, pueden pasar desapercibidos, y no saben que son centinelas hasta que son activados. También nos están adaptando la masacre de Genosha. En el episodio 5, una vez que ya todo apunta que está bien, que ya hay cierta estabilidad entre los mutantes, los centinelas atacan, unos nuevos centinelas atacan la nación mutante de Genosha, en donde se mueren muchos. Creemos que Magneto es asesinado, pero realmente es secuestrado por Bishop, y donde matan a un X-Men principal. Y no solo un principal, posiblemente matan al X-Men más querido de la serie. El episodio 5, que se llama Remember It, recuérdalo, termina así. Gambito es empalado por un arma de los centinelas. El centinela le dice amenaza mutante detectada, y Gambito, muriéndose, sobrecarga todo el centinela y dice posiblemente otra de las grandes series de la serie. El nombre es Gambito, Monami, recuérdalo. Y es el primer mutante que nos ponen que él solito destroza a un centinela sin ser un mutante nivel Omega. Recordemos que los mutantes niveles Omega son aquellos que no tienen límites en su poder. El episodio 5 es el episodio que cambia la serie. Es el episodio que en serio muestra esto no es para niños, no nos estamos jalando ningún golpe. Vamos con todo. Porque una cosa es que resulta que la Jean que conocíamos era un clon, que no. Aquí mataron a un personaje que había sido un personaje principal desde la serie pasada. Y lo habían matado después de que Rogue, la mujer con el que tenían cariño, tuviera un amorío con Magneto porque a él sí lo podía tocar, y que al final ella se dio cuenta que estaba siendo básicamente la peor pareja del mundo, y escogiera a Gambito después de que hubieran tenido una pelea, y que ella nunca pudo decirle a Gambito lo había escogido a él y que se arrepentía. Nos matan a Gambito de forma permanente. No aparece en el episodio 6, 7, 8, 9, ni 10 ni en el último, que según yo es el 10º, ¿verdad? Sí. Es lo que marca lo que siempre hizo padre a los X-Men como serie, de que no tuvieron miedo de tocar temas políticos o de tocar temas fuertes, y que mataban personajes. Pero una cosa es que en la secuela de una serie que vimos de niños, mataran a personajes secundarios porque lo habían hecho. En la serie de la Liga de la Justicia Sin Límites, matan a Solomon Grundy, matan a muchos héroes, pero nunca matan a ninguno de la Liga, a ninguno de los personales.
de los principales, perdón. En X-Men 97, no solo matan, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, no solo matan a un personaje principal, matan posiblemente al personaje más popular que salió de esa serie, Gambito. Y lo matan de una manera, no solo su muerte es trágica y heroica, sino las circunstancias que rodean esa muerte son exasperantes, complejas, realistas y trágicas. Y aquí es donde donde todos los que estamos viendo la serie dijimos, oh Dios, oh Dios. Y lo que sigue es mucho mejor. Porque una vez que matan a Gambito, Rogue, quien tiene sentimientos de culpa y que no quiere nada temer, obviamente caza al que destruyó, al que era el que ellos consideraban que era el que estaba conectado con los sentinelas, Trask. Ahí es donde se descubren, no, los sentinelas han cambiado, ya son sentinelas supremos. Por otro lado, Storm recupera sus poderes, pero los X-Men, la mansión de los X-Men empieza a ser atacada. Empieza a ser atacada de manera agresiva, en donde Nightcrawler y Wolverine pelean juntos, en donde Jubileo y Sunspot tienen que huir de los sentinelas, donde Cable regresa del pasado para ayudar a Scott y a Jean, pero pues hay una tensión en esa dinámica. Todo empieza a crecer, 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 hasta los 3 últimos capítulos, que es el último arco que ellos adaptaron, que es el arco de Bastion, que es Tolerancias a Extinción, donde se dice la frase memética de los X-Men, Magneto estaba en lo correcto, donde el Profesor X regresa, Magneto le declara la guerra a la humanidad y con un EMP o con un pulso electromagnético en el Polo Norte no solo desactiva a los sentinelas, sino empieza a destrozar el campo magnético de la Tierra poco a poco, donde por fin nos conectan con las series que habían sacado en los 90. La serie de Doctor Strange, la serie de Iron Man, de los Vengadores, de Spider-Man de los 90, Daredevil, el mundo Marvel se empieza a conectar por estas actitudes de los mutantes, porque como dije en un inicio, no hay franquicia más importante para Marvel, o en la historia de los cómics, que en los X-Men. Y en fin, el final resulta ser un buen final, un final bueno trágico, es un muy buen final semi-amargo, semidulce, semi-amargo. Derrotan a Bishop, a Bastion, perdón, derrotan al líder de los Centinelas, pero el grupo termina fragmentado. No solo eso, sino cuando Magneto le declara la guerra a la humanidad, termina en uno de los momentos más infames de Magneto, por fin le termina arrancando el adamantio a Wolverine, porque Wolverine lo atraviesa con sus garras y Magneto pues le muestra, ok, hora de dejar de jugar, y deja a Logan con casi herido de muerte, y eso pues son palabras mayores. Y aunque la humanidad termina reconociendo a los X-Men como héroes, y Xavier logra hacer que Magneto admita que aunque sí él está en lo correcto en ciertas actitudes humanas, el verdadero camino a la prosperidad mutante y el verdadero camino a algo mejor es la ideología de Charles, aunque Charles te lo pintan como un poco hipócrita, y es parte de la complejidad del personaje de Charles Xavier. El equipo termina separado, y no solo separado físicamente, sino en el tiempo. Scott y Jean terminan en el futuro, donde se encuentran a Nathan, al hijo de niño, y Magneto, Rogue, Bestia y el profesor Xavier terminan en el pasado, en el antiguo Egipto, donde se encuentran a Ensabanur, o para los que no conozcan, el mutante Apocalipsis antes de ser villano. Mientras tanto, en el presente, en el 97, a inicios del 98, Apocalipsis, ya como mutante, llega a Genosha y agarra la carta de Gambito, la carta de la Reina de Corazones, y nos dan a entender por diálogos de que no solo lo va a resucitar, porque es uno de los varios poderes que tiene Apocalipsis, sino lo va a resucitar como su caballero de la muerte. Así que nos ponen qué se viene en la siguiente temporada, cómo las cosas no se van a poner sencillas, pero cómo es tan buena secuela, tan buen remake, que solo necesitaron 10 capítulos para mantenernos enganchados, para mantenernos con ganas de ver qué va a seguir, para hacernos querer ver más
y sentir que esta no solo es una adaptación de nuestra infancia, sino es una maduración de las ideas que nos presentaron en la infancia. Digo, el capítulo 5 es una alegoría a las Torres Gemelas, al 9/11, y no se siente heavy-handed, no se siente ham-fisted, no se siente que lo están utilizando la tragedia humana como para empujar una agenda política, simplemente te ponen la tragedia que fue ese ataque. Y es 10 de 10. Aunque se los haya spoileado, les recomiendo que vean mucho la serie, porque a mí me molesta mucho la cultura de los spoilers. Creo que si te cuentan el giro de tuerca de una historia, aún así puedes disfrutar mucho esa historia porque lo ves con otros ojos. Y si a ustedes les importan mucho los spoilers, pues ni modo. Sorry, se los spoileé. Whoops. Aún así los recomiendo que lo vean porque la calidad de una historia nunca debe depender y no depende de solo un giro de tuerca. Ahora vamos con un caso más complicado, que es Final Fantasy VII Rebirth, primero agüita. Ahora, Final Fantasy VII es uno de los videojuegos más importantes que existen. Es el que popularizó a los juegos de rol japoneses en Occidente. Es considerado uno de los mejores juegos, una de las mejores historias y uno de los Final Fantasy más importantes. Es el que comprobó que Final Fantasy puede dar el salto a gráficas tridimensionales para sobrevivir el gran cambio tecnológico que fue el NES y el SNES al PlayStation 1. Fue el primer juego del que yo tengo uso de memoria que nos ponen a un narrador no confiable, en donde si los Final Fantasy anteriores cada vez eran más bombásticos y operísticos, este no solo conservó el estilo de que es una ópera, es una historia enorme, sino que empezó a tocar temas de duelo, de duelo, de estar solo, de la muerte, o sea, cosas por las que luego Final Fantasy sería conocido, es decir, es la franquicia de los juegos de rol que usualmente toca temas oscuros. Paréntesis, y dato curioso, en Japón, en Japón, los 3 juegos de rol o RPG más populares son, en orden, Dragon Quest, Final Fantasy y Tales of Whatever. Cada uno es importante en distintas maneras. Dragon Quest es la típica historia del bien contra el mal. El arte es tan popular que el arte fue hecho por Akira Toriyama. Nada más con eso tengo que decir qué tan grande es Dragon Quest en Japón. Final Fantasy es donde se empezaron a dejar mucho los temas de bien contra mal y empezaron a contar historias más personales, más complejas, más donde pues el mundo puede ser gris y gris, pero al final de cuentas sigue habiendo esto, los buenos y los malos, y los buenos son los que se unen o los que unen a varios pueblos en contra del malo. Y Tales es una cuestión más extraña. Para los del occidente posiblemente conocen la saga Tales por juegos como Tales of Symphonia, Tales of the Abyss, Vesperia, ahora Rise, Berseria, todos ellos. Y esa saga es conocida por su influencia o por su arte anime más moderno que Dragon Quest y por ser unos juegos que deconstruyen muchas historias o muchos tropos, es decir, agarran tropos que Final Fantasy utiliza como luz y oscuridad o como Dragon Quest utiliza el bien y el contra el mal y los va deconstruyendo y va poniendo de no todo es así, sino ideologías, creencias y es una serie que siempre tocó mucho el tema muy X-Men de la discriminación. En todo juego de Tales siempre hay una parte del pueblo discriminada y que los malos son los que los discriminan por X y razón que lleva a que la salvación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los 3 famosos. Nada más quería comentarlo. Final Fantasy VII es un hito, es un antes y un después en la historia de los videojuegos. Y por mucho tiempo hubo rumores de que le iban a hacer un remake, de que lo iban a hacer para nuevas consolas. ¿Por qué? Pues porque como es el Final Fantasy más importante, básicamente Cloud Strife por mucho tiempo fue la cara de Final Fantasy. Sephiroth fue la cara de los villanos de Final Fantasy.
pues querían un remake. Era, a final de cuentas, es un mercado capitalista, y si hay demanda, hay producto, pero no lo habían sacado. Y nos pasamos del Play 1 al Play 2, no sacaron nada. Y se entendía en el Play 2 porque estaban aún experimentando con 10, 11, 12, todo eso. En la siguiente generación, con Final Fantasy XIII, hubo rumores de que iban a sacar el remake de Final Fantasy VII para PlayStation 3. Hasta hubo un mini teaser trailer para mostrar, así se vería con las gráficas modernas. No hubo nada. Hasta la siguiente generación en el Play 4, donde no solo hubo un trailer de Barret y Cloud caminando por las calles de Midgar, sino que se hizo la promesa de que este sí iba a salir, y se llamó Final Fantasy VII Remake. Luego nos informaron de que ese juego iba a ser uno de 3, iba a ser una trilogía, o uno de varios, en donde Final Fantasy Remake iba a abarcar la primera ciudad del juego, Midgar, lo iban a convertir en todo un juego, lo cual hizo que mucha gente nos pusiéramos, técnicamente, ¿por qué no lo terminan en otra parte? No quiero spoilear ahorita mucho. Bueno, no, yo sí pensé, ok, si están adaptando el primer disco, ¿por qué no lo están adaptando hasta, no sé, hasta Costa del Sol o... había otras pausas. Entiendo por qué lo terminaron en la primera ciudad, porque una vez que sales al mundo abierto, la historia no para hasta la muerte de Aerith, de Aerith, una de la protagonista real del juego. Lo entendí y pues estaba emocionado y íbamos a verlo todo. Iba a ser una trilogía, lo cual era un comentario interesante porque el disco original, Final Fantasy VII original, vino en 3 discos. Así que, ok, ya veo lo que están haciendo. Qué interesante. Salió el juego, lo jugamos y resultó que no solo es un remake, sino es una secuela. ¿A qué voy con esto? Entre Final Fantasy VII y Final Fantasy VII Remake, el universo de Final Fantasy fue expandido enormemente. Un personaje que solo nos mostraron 2 veces o 3 veces en el juego, Zack Fair, tuvo su propio juego. Hubo series animadas, hubo películas que vinieron después de la serie, hubo un juego que expandió más y que fue tan mal recibido, pero que cambió ciertas cosas, como Dirge of Cerberus, y muchas cosas que nos presentaron después se volvieron parte del canon de Final Fantasy VII, como ciertas cosas que a los supersoldados que generan se van degradando genéticamente, a menos que sean clones de Sephiroth, o que existe algo más peligroso debajo de la tierra, que fueron creando cosas que la gente empezó a tomar como, los están sacando, esto ya es canon. Así que, ¿cómo haces un remake de eso? ¿Cómo haces un remake de un juego original cuando la historia ha sido expandida a tal grado? Y ciertos plot twists ya son tan perennes en la mente de un videojugador o de los que conocen del medio, pues que no vas a poder hacer un remake. Más bien, tienes 2 opciones. O adaptas 1 a 1 al juego original y a nadie le va a gustar porque no estás innovando nada, simplemente estás copiando 1 a 1, o intentas hacer algo nuevo, o cambias radicalmente la fórmula y haces que todos digan, no es una adaptación al 100, 1 al 1, están arruinando mi historia original, el juego de mi infancia. Square Enix lo que hizo fue un punto medio, y es aquí en donde tuvo decisiones que, aunque a mí me gustan, después de jugar Rebirth estoy un poquito más preocupado por ellas porque no sé si van a poder aterrizar todo lo que están planteando. En el Final Fantasy Remake original introducen estos personajes llamados los árbitros del destino, que son los que intentan asegurarse que la historia siga los mismos beats o el mismo plot del juego original. La historia del remake original termina en que Cloud y compañía matan al líder de este ejército, de estos susurros o árbitros del destino, lo cual nos promete que no solo vamos a ver cosas nuevas, sino este juego va a irse a lugares que la historia original no tocó,
y que puede muy bien ser la secuela de Final Fantasy VII. Eso nos dejó con muchas incógnitas y en mi caso y en el caso de muchos, con mucho ánimo porque, ok, esto es algo interesante. Decidieron, en lugar de adaptar las escenas uno por uno, intentaron adaptar la historia de tal manera en que si tú lo empiezas a jugar, la misma incertidumbre y las mismas preguntas que se generaron a la hora de jugar el juego original, decidieron emular eso, es decir, ¿qué va a pasar? Oh, Dios mío, van a matar a Aerith en este juego, la vamos a poder salvar. Sephiroth ahora tiene un chance para ganar porque ya el futuro no está escrito en piedra, ya es, obviamente los buenos van a tener que ganar, o sea, es como las historias están estructuradas, pero, o sea, ¿cómo lo van a lograr hacer? Y lo más importante, ¿qué tan distintas van a ser las historias? También, como ya la audiencia sabe de qué va Final Fantasy VII original, el juego, el remake, jugó con muchos guiños. Es decir, Sephiroth aparece antes del original porque ya todo el mundo sabe de su existencia y saben que es el verdadero villano. Aerith da guiños de que se va a morir y lo sabe, pero como que no lo quiere detener, pero sí, pero no lo sabe. Hay flashazos en donde Cloud, el personaje principal, igual empieza a tener comunicación con la línea del tiempo original y nos empiezan a vender, ok, ¿qué está pasando? Luego viene Rebirth. Rebirth ocupa la parte del juego que es una vez que te sales del pueblo de la ciudad de Midgar hasta la muerte de Aerith en el templo de los antiguos en el juego original. Antes que nada voy a decir dos cosas de Final Fantasy Rebirth. Bueno, tres cosas. A, gran contendiente al juego del año. B, las partes que tratan al juego original, que es la adaptación del juego original, 10 de 10, lo están haciendo brillante. Lo están tratando con un cariño y hasta cierto punto, el nivel de reverencia que el juego se merece, sin volverse tan serio como fue Final Fantasy XVI, que para mi gusto fue el gran detrimento de 16, que es decir, no había cosas bobas, tantas cosas bobas en esa historia, cuando en 7 Remake sí lo hay. Y lo tercero es, una vez que empezaron a meter al multiverso ya de manera más pesada en la narrativa, se siente más lenta la historia, son las partes que menos me gustaron. Es decir, aunque sí es curioso en donde estos personajes que murieron están vivos en este otro universo alterno, complejizan mucho la trama y no sabes si lo que estás siguiendo es lo importante o no, o si fallan en una versión de ellos lo va a hacer. Pero, y por lo que aún estoy medio emocionado, y por lo que aún estoy emocionado de Final Fantasy VII R3, que según yo el título va a ser Final Fantasy VII Reunion, porque temáticamente queda, es que estamos siguiendo al nuevo mundo original, estamos siguiendo al que fue el mundo original, al mundo del juego original del PlayStation 1, pero que Sephiroth y Aerith, como pasaron a ser estos entes distintos que hicieron parte de la vida, viajaron a sus cuerpos pasados para intentar cambiar las cosas. Sephiroth para ganar, Aerith para eliminar a Sephiroth de manera total y contundente. Lo que nos muestran es que todos estos mundos antiguos o todas estas líneas temporales que existen fuera del original se están destruyendo, se están acabando. Porque así es la historia, así es la naturaleza del mundo. Pero lo que el malo quiere es hacer una reunión de todos estos para crear una nueva historia eterna, una historia sin fin, donde él no pueda ser derrotado, donde básicamente el malo se vuelva un dios. Lo cual cambia lo de Reunion, que también era importante en el original, a algo más grande. Y lo que a muchos nos está manteniendo es cómo lo van a manejar. Porque si van a empezar a poner que hay un Sephiroth bueno, que hay algo de estos, un personaje bueno que es malo, no es bueno, no es algo bueno para la historia. Van a hacer que la historia
que inició fuerte y con premisas muy interesantes en el remake, se sienta floja, en donde, pues claro, si no lo hacen los estos buenos, lo van a poder hacer otros de otro mundo. No sé cómo lo van a adaptar o si lo van a sobrecomplejizar al nivel en donde ya sea bobo, donde ya sea tontón. Y por eso digo que es un caso complicado, porque por un buen hecho, porque por un lado, no solo jugó con la palabra remake, literalmente la historia se está rehaciendo, no solo como producto, sino dentro de la historia se está reescribiendo y rehaciendo para tiempos modernos. No solo ciertas las sensibilidades actuales fueron respetadas para adaptarlo y no se escudaron con pues así era en el pasado, sino no, ok, entendemos que en el pasado pusimos ciertas imágenes sobre todo de drag queen, de las drag queens o de ciertas cosas a cierto punto como de sexualidad o de amistades entre hombres o ciertas relaciones que nos burlamos mucho de la época y que lo demonizamos. En sensibilidades modernas pues ya lo trataron con madurez, es decir, cambiaron ciertas cosas sin dejar que sea camp, sin dejar que sea ridículo, pero ya no se siente ridículo a precio o a costo de los personajes, sino se siente ridículo, pero los personajes son parte de. En lugar de decir nos estamos riendo de esto, nos estamos riendo con esto. Y es un cambio muy importante, el de cual habla que es un buen remake, porque están modernizando ideas, están rehaciendo cosas, y lo que han dicho se está cumpliendo, que bit por bit están cumpliendo la historia. Simplemente el cómo llegamos a esos bits con la información con la que llegamos en el estado en el que llegan los personajes es sumamente distinta. Por ejemplo, Cloud, que es infame por sus problemas mentales, para cuando mataron a Aerith, él ya estaba muy con cierto control de su mente. Él ya sabía que estaba siendo manipulado. En el remake no. En la historia de Remake y Rebirth, él está siendo manipulado de una manera tan peor por Sephiroth que él cree que él no pregunta su realidad. Él está viviendo en una realidad aparte mentalmente, en donde nos están preparando para que la ruptura, para que el quiebre psicótico que tuvo en el juego original, para el remake va a estar mucho más cañón. Y al mismo tiempo la catarsis, cómo se cura de eso, cómo logra reencontrar su identidad gracias a Tifa y todo eso va a ser mucho más catártico y mucho más bonito. Pero por este lado positivo están subiendo de escala los problemas que nos presentaron en el original. Ahora sí que escalation, nos están subiendo el peligro porque se puede, porque es un remake. Y como si ya sabemos que van pasando, pues vamos a hacer que nos pregunten, ok, ¿cómo va a pasar aquí? ¿Cómo lo van a solucionar? ¿Qué está pasando? Porque, spoilers, Cloud salva a Aerith, pero la historia cambia en donde en su mundo Aerith sigue muerta. Así que ahí no sabemos qué está pasando. Y eso me lleva al lado negativo, al lado que no sé, es como una parte muy importante de la historia era cómo lidiabas con el duelo, cómo lidiabas con la muerte de un ser querido. El simple hecho de que haya salvado a Aerith cambia muchas cosas, complejiza y dificulta mucho la historia más adelante, lo cual entiendo por qué se tuvo que cambiar las dimensiones, porque si no, pues no podrían ganar, punto. Pero con todo esto de varias líneas temporales, un multiverso, quiero ver cómo lo hacen. No voy a juzgar la historia hasta que termine, pero ahorita sí estoy más... porque sí elevaron ciertas cosas, pero no entendieron las lecciones que X-Men 97 aprendió de X-Men 92. Es decir, no intentaron hacer algo más grande en X-Men 97. Intentaron hacer algo bien. Y aquí, como tienen la ventaja de que van a ser 3 juegos, nos están dejando muchos puntos sin resolver. Y el juego 3 va a tener que resolverlos todos. Y habrá que ver si lo logran hacer. ¿Por qué? Porque el que lo está haciendo, o más bien el productor ejecutivo del juego, Tetsuya Nomura, es infame por Kingdom Hearts. Una historia en donde la trama no tiene sentido, es compleja como nada, y donde lo único por lo que esa serie sigue siendo popular es porque tiene mundos de Disney. Y en el tercer juego,
en el que intentaron contar más su historia fue de los peores recibidos justo porque no aparecían mundos de Disney y se enfocaron más en la historia, pues nos mantiene un poco de a ver si al menos con 7 sí logra aterrizar algo. Así que la lección de este stream, si es que hay una lección, es si van a hacer una secuela de algo que lleva mucho tiempo, de algo tan amado, tan bien recibido como X-Men 92 o Final Fantasy VII, entiendan qué es lo que quieren contar. Si en el caso de los X-Men, qué arcos van a querer contar, qué arcos de ustedes les gusta y cómo lo van a adaptar a eso. Si van a hacer un remake, cómo lo van a modernizar. Aquí mentalmente ustedes cómo van a abordar el tema de la modernización de un clásico, qué van a añadir, qué van a quitar y qué van a decidir adaptar, si los momentos, si más bien la trama uno a uno o los momentos que generó esa trama y las dificultades que uno u otro van a traer. Porque si solo vas a adaptar o vas a rehacer la trama, pues mucha gente te va a acusar es que no es nada original, simplemente estás ordeñando una vaca que genera dinero. Si intentas generar las emociones, ay, ¿para dónde vas? Lo estás cambiando mucho, ¿cómo te atreves? No vas a satisfacer a todos, decide a qué grupo de personas vas a satisfacer. Como escritor, prefiero que me creas nuevas plot beats o nuevos intentos para replicar las emociones que se tuvieron en ese momento de otra manera, a que solo repites las cosas uno en uno. Vean X-Men 97, creo que está en Disney Plus, si lo tienen. Véanla, gran serie animada. Van a llorar en el episodio 5 por Gambito. Y en eso vamos a dejar el stream. Podcast, whatever this bullshit is. Soy Diego, soy escritor. Estas fueron Crónicas de un Debra Enunciado. Los veo mañana. Como siempre, tomen agüita y sean buena gente.